en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Ya no puede ser esto posible. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Dice que presentemos nuestro cuerpo vivo, dice, para que vivamos de entre los muertos. O sea, ¿qué quiere decir? Que las personas que caminan sin Cristo, usted los mira que caminan, usted los mira que viven, pero la palabra de Dios dice que están muertos en delitos y pecados. Así que nos movemos en medio de toda esa gente que está en esa condición. Y es por eso que Dios nos llama a que demos la palabra para que esta gente venga a los caminos de Dios y sea restaurada y sea salvada, para que sea alcanzada en la gracia de Cristo. Dice, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Ya usted cumple la ley de Dios porque está en la gracia de Cristo. En la gracia de Cristo nosotros sabemos que todo lo malo es pecado, entonces nosotros no lo hacemos. Dice, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Vuelvo a repetir, que pues pecaremos, dice, porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia, en ninguna manera. Hay unos que dicen, bueno, estoy bajo la gracia de Dios, Dios es amor, y que no sé qué, y que no sé qué tanto, y le dan un recitario de tantos textos bíblicos. Pero aquí dice la palabra bien claro, que no estamos bajo la gracia, pero eso no quiere decir que la gracia sea correr al pecado. De ninguna manera. Estamos sujetos a las leyes divinas y a las leyes de la tierra. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerles, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Quiere decir, se constituye esclavo de vuelta. Vamos a ver. Pero gracias a Dios que aunque eras esclavo del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Dice que antes eran esclavos del pecado porque obedecían a doctrinas falsas. Y libertados del pecado vinisteis a ser siervos de la justicia cuando Cristo los libertó. Hablo como humano por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentéis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. O sea que ya no más servir con nuestros miembros a la inmundicia ni a la iniquidad, sino a la santificación, buscando el rostro de Dios para ser diferentes, mejores cada día. Porque cuando eres esclavo del pecado eras libres acerca de la justicia. No hay un interrogante, pero ¿qué dice aquí? ¿Eras libre acerca de la justicia? Le está diciendo, cuando eras esclavo del pecado, te podías sentir libre, dice el apóstol Pablo. Pero, ¿qué fruto? Aquí hay un interrogante, pero ¿qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. La santificación para alcanzar la vida eterna en Cristo Jesús. Ahora vamos a un punto bien tremendo, una palabra, un texto tan tremendo. Dice, porque la paga del pecado es la muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Aquí ya está bien claro. Si la persona que peca, dice, es muerte, muerte eterna. Pero la dádiva de Dios, el regalo de Dios es para vida eterna en Cristo Jesús. Dios nos pone las dos alternativas. Queremos vivir en el pecado, estaremos muertos en delitos y pecados. Queremos la gracia de Dios, el regalo de Dios, entonces vamos a tener la vida eterna. Bien, concluimos con Romanos, que sería 6:23. Ahora nos iremos a otro punto de la escritura, que sería Romanos 8:1, 38-39. Estábamos viendo el tema
que es el arrepentimiento, los comparables de lo que es el pecado de Adán y lo que es la gracia, el regalo de Cristo en la cruz del Calvario. Y vimos ya muertos al pecado, pero vivos en Dios, alcanzando la esperanza de la vida eterna en Cristo Jesús. Hemos ya tocado varios puntos. Ahora nos vamos al 8. Ahora fíjese, aquí nos está diciendo cómo pues el pecado va a morar en mí, o viviendo en el Espíritu. Veamos, el 1. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Aquí ya viene la esencia de lo que es la vida en Cristo Jesús. Ya no andan bajo la carne, ya no andan haciendo los deseos de la carne, la codicia del pecado, ya no. Ahora dice que ahora viven bajo la presencia del Espíritu Santo, siendo guiados por el Señor a través de su Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha libertado de la ley de la muerte. ¿Cómo? A través del sacrificio de Cristo. Y ahora el Espíritu Santo guía a esa persona, la santifica, la prepara para el rapto de la iglesia, para cuando vaya con Cristo, sea en el rapto cuando Él venga, o sea que antes se vaya, ¿me entiende? ¿A dónde? Bueno, cuando la vida es quitada, ¿me entiende? Y va a la sepultura la persona. Pero son dos cosas en las cuales hay ganancia, porque si muere en Cristo, recibirá vida eterna. Pero si muere en el pecado, recibirá la eterna condenación en el infierno y en el lago de fuego. Entonces, por eso dice aquí bien claro, porque lo que era imposible, dice, para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne. Entendamos este punto, porque dice, era imposible por la ley. Como le dije, si la ley fuera para salvación, la ley terrenal, entonces todas las religiones también fueran al cielo. Pero no sucede eso así. Bien, dice, por cuanto era débil por la carne. ¿Por qué era débil la ley por la carne? Porque no se sujeta al Espíritu de Dios. Entonces Dios tuvo que mandar a su Hijo en semejanza de carne de pecado. ¿Por qué le dice en semejanza de carne de pecado? Porque Él nació bajo los designios de lo que nació en el vientre de María. Recordemos que si todas las generaciones desde Adán y Eva, todas pecaron, todas están contaminadas de pecado. Pero Cristo vino a nacer en ese cuerpo de pecado de María, porque recordemos que ella viene del linaje también de Adán y Eva. Así que ella necesitaba un Salvador, pero Cristo vino a nacer adentro de ella, y por eso dice que lo introdujo, dice, era su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne. O sea, Dios restauró no solamente a todos nosotros, sino aún a María. ¿Por qué? Porque a ella misma le dio salvación. Bien, amados amigos y hermanos en Cristo, parece que tenemos 2 minutos, pero vamos a continuar hasta donde podamos. Dice, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Y eso creo que estamos en el 8:6 de Romanos. Ahora bien, no sé si alcanzamos otras citas más. Vamos a ver, 1 minuto ya tenemos. Así, amados amigos, pues yo creo que nos vamos a quedar aquí ahora mirando lo que ya dije acerca del arrepentimiento. Así que ya hablé acerca de cómo es venir a través de que usted se arrepienta de sus pecados y venga a Cristo Jesús y tenga la libertad en Dios, y usted pueda disfrutar de esa vida eterna que nos presenta el Señor a través de su sacrificio. Así, amados amigos, donde quiera que se encuentren en cualquier parte del mundo, mi mejor deseo es que Dios le bendiga, Dios le guarde. Hasta la próxima.